Muy buenas tardes para todos. Iniciamos una nueva transmisión en vivo para Chacabuco en Red. Bueno, hoy tenemos la visita de Maxi Lancieri, una historia particular que nos interesaba conocer porque Maxi perdió a su padre en el atentado a la Embajada de Israel ayer fue 30 años y bueno, queremos conocer un poco su historia, así que te agradecemos, Maxi, por haberte acercado. Ayer también publicábamos un escrito en pedido de justicia que escribiste, mucha gente lo leyó, mucha gente lo comentó. Tuvo mucha repercusión. Así que, bueno, un poco empezar preguntándote dónde estabas en 1992, en esa tarde, ¿qué te acordás? Como acordar, me acuerdo, viste, en esta fecha es recordar y parecer que estás viviendo ese mismo día de vuelta. A ver, hay momentos que uno tiene mayor recuerdo, otros que por ahí están como confusos, pero... Vos tenías 16. Yo tenía 16 años y yo recuerdo que ese día estaba volviendo de educación física. Yo vivía en Buenos Aires, estaba haciendo educación física contraturno y volvía con mis amigos a casa. Yo siempre contextualizo, no es como hoy que vos con un celular te enterás de lo que pasa en el mundo en 2 segundos. Estábamos hablando de 1992, donde el celular tenían 5 personas, las noticias no iban tan rápido como van ahora, entonces no era fácil enterarse de una cosa que estaba pasando. Yo volvía de educación física y habrá sido tipo 4 o 5 que llego a mi casa y me encuentro obviamente con mi vieja desesperada, contándome, tu papá estaba ahí, no entendía nada y bueno, ahí es cuando me empiezo a enterar de todo lo que había pasado. ¿Cómo se componían o cómo se compone tu familia? ¿En ese momento vivías en tu casa con tu madre, con tu padre? Yo soy del barrio de Flores, de Capital. En ese momento estábamos viviendo, bueno, mi viejo, mi vieja y mis hermanos. Tengo yo 2 hermanas mellizas y un hermano más chico. Yo soy el más grande de los 4. Y también vivían mis abuelos, mi abuelo y mi abuela, por parte materna, junto. El grupo familiar era ese. Mi vieja era ama de casa y mi viejo era el tipo que salía a laburar y traía la guita a la casa, ¿no? Era el jefe del hogar. El jefe del hogar, exactamente. Nada, vivíamos nosotros, yo tenía 16, mis hermanas tenían 13 y mi hermano más chico 2 años y medio. Así que bueno, ese era en ese momento el grupo familiar. Sigue siéndolo, obviamente, sin la presencia de mi viejo. Bueno, mis abuelos también fallecieron. Y llego yo a casa, mis hermanos no recuerdo si estaban, y me entero de toda esa situación. Así que bueno, en ese momento fue tratar de empezar a ver cómo hacíamos para averiguar por mi viejo. Como te decía, eso no era, levanto un teléfono, no tenía teléfono fijo. Entro a internet a ver qué pasó. No, tal cual. No teníamos teléfono fijo, con lo cual también dificultaba un poco eso, si bien había un vecino que nos prestaba. Tratamos de comunicarnos, bueno, era muy, muy confuso la situación. Y nosotros nos enteramos porque mi viejo tenía un socio, mi viejo instalaba aire acondicionados. También contextualizo, no son los que vemos ahora que los ponen en la pared y ya están, eran los otros viejos cuadrados que había que romper la pared para poner el aire acondicionado. Mi viejo trabajaba con un socio, en ese momento se solía hacer en Buenos Aires cuando vos comprabas un aire acondicionado, la casa de electrodomésticos te brindaba 2 o 3 instaladores y mi viejo era uno de esos, con lo cual retiraban el aire acondicionado y se iban hasta la casa del cliente, digamos, a instalarlo. O sea que era bajar con el aire acondicionado, las herramientas y todas las cosas, el material necesario para ponerlo. Ellos tenían que ir un día antes a instalar ese aire acondicionado al edificio justo pegado a la embajada. Mi viejo se sentía un poco mal y lo pasan para el 17 de marzo. Bueno, el 17 de marzo van, mi viejo estaba jodido también de la pierna. Van los dos con el socio. Los dos, con el socio, como no manejaba, mi viejo manejaba habitualmente, pero como estaba jodido de la pierna, maneja el socio. Llegan, todo esto, o sea, después lo sabemos por el relato del socio de mi viejo que sobrevivió al atentado. Llegan, le piden permiso al policía que estaba en la puerta de la embajada para bajar. En las puertas de las embajadas está prohibido estacionar, pero bueno, ellos les explican, bajan con el aire acondicionado, bajan con las herramientas y demás, y cuando el socio sale,
de la embajada, al cruzar la calle a los 20 metros, sucede la explosión. O sea, fue casi automático cuando llegaron. Te diría que salió el socio y atrás debe haber venido el coche bomba, o sea, era una cosa más o menos así, por los tiempos que dan. ¿El socio pudo salir testigo? ¿Vio algo? ¿Se sabe cómo fue? Él quedó muy choqueado en ese momento, de hecho con él hablamos muy pocas veces porque la verdad que quedó mal después de todo eso. Vos pensás que la onda expansiva a él le abolla toda la camioneta a la parte de atrás y le explota todos los vidrios, sale corriendo para buscarlo a mi viejo y era un caos, un caos, un caos. Entonces, imposible encontrarlo a mi viejo en ese momento, en esa situación. Entonces lo que él decide es ir a la casa de nosotros a contarle a mi vieja de que estaban justo ahí. Entonces ahí es cuando obviamente llega y le cuenta a mi vieja y yo me encuentro con esa situación cuando llego a casa. ¿Qué hacen? ¿Van para la embajada? Yo en ese momento fuimos, pero ya estaba cerrado, o sea, ya no te dejaban entrar. O sea, lo único que pudimos hacer fue acercarnos un poco, pero nada, fuimos a la comisaría, que está ahí a 2 cuadras, y empezamos a recorrer hospitales. Yo me acuerdo que estaba un primo de mi vieja, que me dice, ¿qué querés que hagamos? Digo, qué sé yo, salgamos a recorrer hospitales. Y yo siempre digo que tengo impregnado el olor a hospital en la nariz. O sea, yo entro a un hospital y siento ese olor característico. Y nos recorrimos, yo me acuerdo, de todos los hospitales. Porque no había información oficial hasta ese momento, nadie les decía nada. Era un caos toda la ciudad porque había gente en el Posadas, en el Argerich, en el Álvarez. O sea, la lógica te diría, llevemos a los heridos al hospital más cerca. No, había heridos por toda la ciudad. Entonces nos recorrimos, yo creo que si hay, no sé, 5 hospitales, 10 hospitales, nos recorrimos los 10 hospitales, buscando, entrando medio de prepo, porque no nos querían dejar entrar, y buscando, preguntando, y no, esa fue la recorrida que hicimos, medio de prepo, tratando de averiguar. Y después, durante 3 días, no sabíamos nada. La confirmación no la tuvieron enseguida. No, nosotros la tuvimos recién a los 3 días. Pero ya se lo imaginaban que... Uno nunca pierde las esperanzas porque obviamente todos los días te ibas enterando de algún caso, de algún herido que se había reencontrado, que no lo habían encontrado en tal hospital y estaba en otro y que lo habían trasladado. Entonces nosotros seguíamos con la esperanza de encontrarlo a mi viejo, no sé, que había perdido el conocimiento, herido, que no podía hablar o algo por el estilo. Ya en ese momento ya había más gente ayudándonos en la búsqueda, o sea, familiares, amigos. Y a los 3 días, como te decía, la llaman a mi vieja desde la comisaría, desde la morgue, en realidad, para que vaya a reconocer a mi viejo a la morgue. Así que bueno, no entra mi vieja, entra un primo y un tío mío, y lo reconocen a mi viejo. Y ahí confirmamos el fallecimiento de mi viejo. ¿Se supo si el fallecimiento fue en el momento? Por lo que se calcula fue instantáneo. O sea, por estar tan cerca de lo que fue la explosión en sí. Vos pensás que en el lugar físico, digamos, donde después se encuentra, digamos, el agujero del coche bomba, mi viejo no habrá estado a más de 5 metros del lugar. Claro, muy cerca. Muy cerca, muy cerca. De hecho, también se dificultó el reconocimiento justamente por eso. De la cercanía que estuvo, era casi irreconocible mi viejo, ¿no? Por ciertos rasgos físicos. ¿Qué te acordás de tu viejo? ¿Cómo era tu viejo? Mi viejo, yo siempre digo, era un tipo bonachón, viste, laburante, laburaba 24 horas si tenía para laburar. De hecho, en algún momento trabajó instalando aire acondicionados y manejando un taxi. O sea, llegaba a las 4 de la tarde, dejaba todo, se pegaba un baño, agarraba el taxi y se iba con el taxi. En época de invierno, en esas épocas generalmente hacía eso. Viste que un aire acondicionado en invierno es más difícil colocar o instalar. Entonces, como para compensar lo económico, hacía eso. Y después era un tipo muy familiar, era el que unía a la familia, el que siempre había gente en casa porque mi viejo los invitaba y siempre había un asado y siempre era una casa, digamos, de puerta abierta más o menos. Después esa costumbre fue quedando en nosotros y siempre decimos, esto parece, no sé, una fiesta gitana porque hay gente todo el tiempo, ¿viste? O sea, si no hay un primo, siempre hay en casa. Fuiste de tus hermanos quien más tiempo lo pudo disfrutar en realidad. Exactamente, sí, a ver, yo, adelante, y mis hermanas lo llegamos a disfrutar, a conocer un poquito, a recordar ciertas cosas de él. Mi hermano lamentablemente no vivió con mi viejo, no tiene recuerdos de mi viejo.
¿Tenía cuánto dijiste? 2. años y medio. No tiene recuerdos de mi viejo. De hecho, me acuerdo que mi vieja la volvió bastante loca en un principio, porque claro, era el miedo a que la abandone también. O sea, de repente estaba el papá y de repente no estaba. Así que bueno. Y un poco a veces en esas situaciones el hermano más grande cumple un rol importante. ¿Cuál fue tu rol con tus hermanos? Yo siempre, o sea, digo que mi vieja me aclaró muy bien siempre ese tema. Ella me dijo, vos sos el hermano mayor, no sos el padre. O sea, dejó bien en claro de que yo no tenía que suplir un lugar que no me correspondía y me parece que eso fue lo mejor. De hecho, ni bien pasa todo eso, yo empiezo a laburar, a trabajar para generar algún tipo de ingreso. Vos pensás que nosotros los primeros meses, a ver, mi vieja no trabajaba nadie en el grupo familiar, salvo mi abuelo, que tenía un ingreso mínimo como para él y mi abuela. Mi vieja sí, ¿Tus abuelos de parte de tu papá? mamá. Yo empecé a salir a trabajar, que eso por lo menos generaba algún tipo de ingreso, o por lo menos yo no tenía un costo para mi vieja, digamos. Una boca menos. Exactamente, exactamente. Y yo no cumplía el rol de papá. Y mi vieja me lo dejó en claro desde un primer momento y creo que fue lo mejor. Sí, sé que por ahí en alguna época estuve medio ausente, porque entre el trabajo, el estudio y todo, no pude ver mucho cómo creció mi hermano o cómo crecieron mis hermanas en todo ese momento, ¿no? Es como que por ahí también uno se refugió en uno mismo y se hizo una coraza y le metió para adelante. Hoy por hoy somos una familia que nos tenemos plena confianza. Siguen unidos todos. Sí, de hecho nos llamamos ya por demás todos los días, ¿viste? Pero hay un nexo fuerte en el grupo familiar. Pero bueno, yo reconozco que en esa parte, por ciertas circunstancias, como que me acoracé yo mismo y le metí para adelante con lo mío. ¿Qué pasó en los próximos días? ¿Cuándo empieza el pedido de justicia? ¿Cuándo llega alguna ayuda del Estado? ¿Si llega? Nosotros el primer tiempo vivimos, yo siempre digo, vivimos gracias a los vecinos. Porque los vecinos eran los que nos traían la comida, los vecinos eran los que le daban guita a mi vieja para pagar el alquiler. Vivíamos de esa manera, en los primeros meses se vivió así, eso es una realidad. Después también el colegio nos dio una beca a nosotros, a mí y a mis hermanas, o sea, con eso también alivianó un poco el tema económico. Y después... Sí, lo que pasa es que cuando pasan estas cosas, el primer momento sí están todos como a disposición, pero después cuando empieza a pasar el tiempo te vas quedando un poco solo. Bueno, y después hay siempre una anécdota que cuenta mi vieja. Bueno, ella golpeó todas las puertas habidas y por haber, como, por lo menos para pedir un laburo. Ella lo que quería era un trabajo, eso es lo que quería. Y me acuerdo que en su momento le dieron una pensión que eran 100 pesos en ese momento. No comprabas ni un alfajor con 100 pesos, pero bueno, en ese momento era un poco de plata y eso ayudaba. Y me acuerdo que ella cuenta la anécdota que una vez llega un chico que reparte cosas a casa con un sobre y $1000 adentro. Y una nota, una carta, que era una de las dueñas del diario La Nación, que mi viejo le había instalado muchos aires acondicionados en casa de ella y que lo recordaba a mi viejo y que lo recordaba como un buen tipo, como una buena persona, muy buena persona, y que por eso quería ayudar de esa manera. A través de esta misma mujer también tiene el nexo en ese momento con el Ministerio de Justicia, mi vieja, y la llaman y empieza a trabajar en el Ministerio de Justicia, en la parte de prensa del Ministerio de Justicia. Y hoy por hoy ella sigue trabajando, trabaja en la Defensoría Nacional del Pueblo, el Ombudsman Nacional, cuando en esa época no existía todavía la Defensoría del Pueblo. Cuando se crea la Defensoría del Pueblo, el que era ministro de Justicia, Mayorano en ese momento, la lleva a mi vieja a trabajar con él en la Defensoría del Pueblo, siguiendo en prensa. Y es el día de hoy que trabaja ahí en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué avances hubo? Pocos, casi nulos, pero bueno, ayer se cumplió. Blanco. Las hojas en blanco. 30 años se cumplieron ayer. ¿Estuviste en el acto? Estuvimos en el acto. Bueno, mi vieja justo ayer no fue porque tuvo un accidente doméstico, se cayó, se le hinchó la pierna, se golpeó la cabeza y bueno, justo no pudo ir. Fuimos con una de mis hermanas y una de mis hijas y mi sobrina, la más grande. Estuvimos ahí en el acto, a ver, nada, un año más de lo mismo, de escuchar lo mismo. O sea, por parte de las personas que nos tendrían que dar una respuesta, más de lo mismo. ¿No hay ningún condenado por el atentado?
La Corte Suprema en algún momento acusa a la Jihad Islámica como autor del atentado, pero no hay nadie. Eso también está relacionado con lo que son las alertas rojas de Interpol, con el caso de AMIA y demás, porque se supone que las mismas personas que estuvieron en ese atentado son las que idearon el atentado a la embajada. Fueron 2 años después, la AMIA, ¿no? En el 94. Entonces, está eso nada más. Después la Corte lo que hizo fue declararlo delito de lesa humanidad, con lo cual no prescribe, pero igualmente hace unos años atrás Lorenzetti tuvo la osadía de decir que era cosa juzgada, con lo cual obviamente hubo un bastante revuelo en ese sentido. Decir que era cosa juzgada es cerrar el caso, digamos, es cerrar la causa. ¿Y por qué la Corte Suprema? Perdona que no te expliqué. Al ser una embajada, eso tiene jurisprudencia en la Corte Suprema. Porque es territorio extranjero. Exactamente, es un pedacito del país dentro del tuyo. Entonces interviene directamente la Corte Suprema, distinto lo de la AMIA, que es una sede mutual, entonces ahí interviene la justicia federal. Por eso son distintos los canales, digamos, ¿no? Y ayer sacaba, mira, justo una cuenta, como para decir cuánta gente no hizo nada. Desde el 92 hasta la fecha pasaron 9 presidentes, todos con la misma promesa de hacer algo y nadie hizo nada. Cambiaron 20 jueces de la Corte Suprema, más los que están hoy actualmente, o sea, 25, 27. No se pudo, no se quiso, es ineficiencia, es que la gente que está no está capacitada. No voy a decir el nombre de qué ministro de Justicia, pero así como estamos nosotros en un mano a mano, nos ha dicho que no tenían los recursos la Corte Suprema como para hacer una investigación de ese tipo. Imagínate, obviamente, que te diga un ministro de Justicia que la Corte Suprema no tiene los recursos para hacer una investigación de ese tipo, es decirte, muchachos, no esperen nada porque no vamos a hacer nada. Fue como una confesión de partes, digamos. Eso es lo que por ahí te embronca y te genera más dolor, ¿no? Saber que el tipo que tiene que investigar o la gente que tiene que investigar no investiga y no va a investigar. ¿Qué relación tienen con los demás familiares? O sea, ¿esto es un pedido en conjunto? ¿Los familiares están en contacto todo el tiempo? ¿Hay algunos que no, que eligieron o todos están en este mismo pedido? Todos. O sea, por ahí obviamente nosotros tenemos más vínculos con algunos que con otros, pero el grupo en sí de víctimas o sobrevivientes o familiares está en contacto permanente. Generalmente cuando se acerca la fecha nos vamos poniendo en contacto por el tema del acto y demás. Generalmente la embajada tiene una organización preponderante, digamos, en cómo organizarlo, pero nosotros tenemos cierta participación. De hecho, generalmente habla un familiar, ha hablado mi vieja muchos años, he hablado yo muchos años en representación de los familiares. Hay una persona que fue el que encabezó ese grupo, que fue Carlos Susevich. Carlos falleció la hija en el atentado y Carlos, siempre digo, el primer año agarró un cajón de gaseosa, lo dio vuelta, un megáfono y empezó a hablar en la esquina, cuando todavía ese lugar no estaba ni donado a la ciudad. Entonces, Carlos tuvo una lucha y siempre fue el que batalló para que los familiares estuviéramos presentes y que estuviéramos con voz y voto dentro de lo que era el homenaje. ¿Se traslada ese pedido de justicia a los hijos de los hijos, por ejemplo? Mirá, justo ayer me preguntaban lo mismo en una nota que me hicieron en Buenos Aires y yo le decía que, bueno, yo tengo 3 hijas, Juana, Pilar y María. Juana tiene 20, Pilar tiene 16 y María tiene 12. Juana y Pilar, generalmente en estas fechas, por ahí si se habla o si se comenta algo, siempre después vienen y me cuentan de que yo conté lo del abuelo, o sea, como que lo tienen incorporado. De hecho, cuando me pregunté, bueno, Pilar no pudo porque estaba cursando acá, Juana está en Buenos Aires, entonces me dijo, yo te acompaño, papá. Viste, están ellas en el acompañamiento y en lo que me pasó a mí y les pasó a su abuelo, que no llegaron a conocerlo, obviamente. Pero... Sí, porque si esto sigue así, la posta la van a tener que tomar ellas en algún momento para seguir pidiendo justicia, porque esto, lo decías vos recién, no prescribe y menos prescribe en el sentimiento de los familiares. Exactamente. Yo siempre digo, o sea, nos guste o no nos guste lo que se pueda llegar a decir en un acto conmemorativo por parte de alguien que lo diga y que no estés de acuerdo con esa persona, hay que estar. Hay que estar para hacer ruido, hay que estar para demostrar que los familiares no nos olvidamos y al contrario, que cada vez tenemos más fuerza y que queremos más sentido de justicia. Entonces,
no hay que dejarlo de hacer, no hay que dejar de ir, no hay que dejar de participar, no hay que dejar de molestar. Eso es lo que nosotros tenemos como herramienta como para seguir insistiendo con el pedido de justicia. ¿Cuánto se metió la política en el medio de esto? Recién decías, si a uno le molesta, me imagino que ibas para ese lado, porque la grieta llega hasta a veces, hasta en un atentado donde asesinaron a 22 personas, creo que fueron las víctimas. En realidad son 29, lo que pasa es que hay 22 reconocidas y hay 7 cuerpos todavía no reconocidos en la morgue. No reconocido. No reconocidos, o sea, porque son cuerpos que no están completos, cuerpos que no se han reconocido. Pensá que ahí también había gente laburando en la embajada, haciendo refacciones y demás. Hay de muchas nacionalidades, hay 7 nacionalidades de personas, bolivianos, paraguayos, mi viejo uruguayo, argentino, israelíes, me estoy olvidando alguno más, pero hubo mucha nacionalidad en el atentado. O sea, fue si bien contra la embajada de Israel, obviamente que el objetivo era claro, murió mucha gente, mucha más gente inocente que la de la embajada en sí propiamente. Sí, mucho. Tu viejo, yo entraba a ver un poco en resumen en internet, estaba catalogado como peatón. Exacto, exacto. O sea, mi viejo instalando aire acondicionado al edificio al lado, el taxista que iba justo por la calle, el padre de la iglesia de al frente, el chico que se bajó 2 paradas antes del colectivo porque llegaba tarde. Alguna gente mayor, creo que había un hogar de ancianos o algo así. Ancianos de al frente. Y ahí hubiese sido un desastre porque fue 15, 20 minutos antes de que salieran los chicos de la escuela. O sea que eso la verdad que hubiese sido un desastre. Nos quedó la pregunta anterior, que decíamos que la grieta llegó hasta este atentado. A ver, obviamente que todos tienen una ideología o tienen un pensamiento y muchas veces, a veces, ese pensamiento político lamentablemente se mezcla con un pedido de justicia. Acá, bueno, yo tengo una inclinación política, participo, ustedes saben que yo participo políticamente acá en Chacabuco, pero eso no mezcla, no me mezcla a mí el pedido de justicia. Si yo le tengo que ir a pedir a un presidente del mismo signo político, como lo he hecho y se lo he dicho en la cara en su momento cuando fue Mauricio Macri, se lo dije. ¿Pudiste decir? Tuve la oportunidad y se lo dije en la cara a la misma distancia que te tengo a vos. Entonces, a mí no se me mezcla eso, porque una cosa es lo político y otra cosa es lo que nos pasó a nosotros y lo que tenemos que hacer con lo que nos pasó. Ellos tienen que dar respuesta. Ahora, en esos 30, Y en algún momento sí se mezcló un poco la política con eso. en esos 30 años, ¿hubo momentos en los que la esperanza fue mayor, en que dijeron, esto están trabajando bien, estamos contentos, o siempre fue lo mismo? No, siempre fue lo mismo. Siempre hubo una línea pareja, digamos, en no hacer nada. O por ahí algún gesto más, un gesto menos, pero que después termina en gesto. O sea, que no termina en algo concreto que haga que la causa vaya para un lado o vaya para el otro. O sea, gestos que, qué sé yo, te puedo decir, remodelar donde estaban los expedientes, el lugar. Sí, está bien, perfecto, para que no se deteriore, está a 10 puntos, pero no hace nada la causa en sí. Nada, eso, una alerta roja, ya la emitiste hace 20 años. Nada, buscalo al tipo, o hace algo para buscarlo al tipo. Hablabas un poco en el escrito que publicábamos ayer de la pista local. ¿Qué es eso? No, nosotros siempre reclamamos con el pedido de justicia está, obviamente, de tener de conocer el autor material del hecho, ¿sí? Y después es nosotros, dentro de nada más, de un sentido común, en un atentado no creo que venga alguien de cualquier lado, venga, ponga una bomba y ya está. O sea, hay mínimamente una logística, mínimamente hay algo que tiene que hacerse localmente. De hecho, en el atentado de la embajada se supone que se usó una F-100 por los restos de motor y demás que se encontró, y vos fíjate, hace la relación con la AMIA, que después se determina que fue una Traffic, y hay un grupo local que facilita un montón de cosas, o sea, facilita la Traffic, facilita, ¿entendés?, la entrada de cosas, o sea, no ponés una bomba para volar un edificio Hubo cómplices, no hay duda. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. ¿Sí? Yo te entiendo que puede haber sido una cuestión geopolítica por incidencia de que la Argentina participó en tal lado y que el nexo de Argentina con Israel y en contra de Irán. Yo te entiendo que puede haber una cuestión geopolítica de fondo,
que nosotros no entendamos y que no tenemos por qué entender, pero nosotros lo que decimos de la pista local es, alguien tuvo que haber dado soporte a todo esto, ¿sí? ¿Cuánto influyó la inacción de la embajada del caso, de resolverlo del caso de la embajada de Israel con lo que pasó 2 años después con la AMIA? O sea, si se hubiese actuado rápidamente, tal vez se podría haber evitado. Sí, obvio. Eso creería yo que tendría que haber pasado así. Hay un libro muy bueno que se llama Yossi, El agente secreto. No sé si después en algún momento buscarlo, léelo, que habla de un policía supuestamente infiltrado de la Policía Federal en la comunidad judía y es como que el que facilita información y demás sobre el lugar y es el que genera, digamos, que se pueda poner la bomba o hacer el atentado. Nada, es eso. Por eso nosotros suponemos de que hay una cuestión local que tiene que investigarse de alguna manera, ¿sí? O por lo menos demostrarnos, investigarnos y decir, no muchachos, o sea, están totalmente equivocados por esto, esto y esto, pero no pasó tampoco eso, ¿entendés? Entonces, al no tener nada, como te decía, 30 años de hojas en blanco, no podés pretender olvidarte de algo. Teorías hay un montón, pero no viene al caso nombrar todas las teorías que hay, pero nosotros lo que insistimos es eso, en la pista local y en saber y por qué no se investiga la pista local. Entonces hasta ya dudás si a alguien le molesta que se investigue la pista local. Sí, qué intereses. Exacto. Entonces, bueno, a ver, ¿a quién le interesa que no se investigue lo local? Eso es lo que queremos nosotros, revolver eso un poco. Maxi, te agradezco un montón. A vos, como siempre, por el espacio, por permitirme, obviamente, todos los años darme un huequito en el medio de ustedes y poder expresar lo que yo siento justo en ese momento. La verdad que muchísimas gracias. No, bueno, gracias y gracias también a toda la gente que nos miró. Bueno, nos comprometemos a apoyar, a seguir bancando esta causa y a lo que necesites estamos a disposición. Es lo que te decía, o sea, gracias a ustedes nosotros nos hacemos escuchar y seguimos manteniendo la fuerza todos los años para seguir pidiendo justicia. Esperemos que dentro de pocos años sea nada más que recordar a los familiares nuestros y no seguir pidiendo justicia. Pero bueno, hoy por hoy es recordarlos y pedir justicia por ellos. Gracias.